Hola, muy buenas. En este video tutorial vamos a aprender todos los pasos que hay que realizar para crear una máquina virtual desde cero con el software de virtualización VirtualBox. Una vez que tenemos el software de virtualización VirtualBox bajado e instalado en nuestro ordenador, lo que tenemos que hacer es ejecutarlo. Nosotros para ello optamos a ejecutarlo desde el acceso directo que tenemos en el escritorio y vemos que ya tenemos creadas tres máquinas virtuales, una para Windows 7, otra para Windows XP y otra para Server 2003. Entonces nosotros vamos a crear otra nueva máquina virtual de Windows XP. Para ello pulsamos el botón de nueva y nos sale un asistente que nos da la bienvenida para la creación de una nueva máquina virtual. Pulsamos en siguiente y aquí tenemos que poner el nombre de la máquina virtual, que es el que luego nos va a aparecer aquí. Nosotros le vamos a poner el nombre de Windows XP 2. Versión 2. Sistema operativo Microsoft Windows, podemos elegir entre todos estos. Y la versión, pues como es Windows XP y de 32 bits, pues que es el que nos ha marcado de forma predeterminada, no tenemos que cambiar nada. Le damos a siguiente. Aquí es donde tenemos que seleccionar la cantidad de memoria base, es decir, la memoria RAM que será asignada a la máquina virtual y que la va a coger del sistema anfitrión, es decir, de nuestro ordenador, donde le vayamos a ejecutar la máquina virtual. El tamaño recomendado para Microsoft Windows XP desde Microsoft son 192 megas y es lo que toma VirtualBox de base para darte la recomendación. Este valor hay que tener en cuenta que se puede cambiar, le podemos dar el valor que queramos siempre y cuando no supere la mitad de la memoria RAM del sistema, es decir, de donde ejecutamos la máquina virtual. Es decir, en este ordenador tenemos 8 GB, no le daremos más de 4 GB, es decir, más de 4096 megas a esta máquina virtual, porque cuando se da más de la mitad de lo que tiene el ordenador donde ejecutas la máquina virtual puede dar errores y llegar incluso a que no se arranque la máquina virtual. Nosotros vamos a cambiar el valor recomendado y le vamos a poner un poco más, tanto como 512, pero lo podemos dejar en 192. Pulsamos en siguiente y entonces nosotros, como que lo que queremos es crear un disco duro virtual nuevo, pues dejamos la opción predeterminada. Si nosotros ya tuviéramos una imagen de una máquina virtual, tendríamos que seleccionar esta opción, pero dejamos la opción predeterminada y le damos a siguiente. Y aquí nos dice con qué tipo de archivo va a ser la máquina virtual, es decir, la extensión de la máquina virtual, cuál va a ser, .vdi, .vmdk, .vhdd o .parallels. Entonces hay que tener en cuenta que la extensión VDI, que es la que marca por defecto, solo es capaz de leerla VirtualBox. Sin embargo, vmdk, vhd y parallels es leída por otros sistemas de virtualización, como por ejemplo puede ser vmware o otros del estilo. Nosotros, como vamos a utilizar VirtualBox, vamos a dejar la opción predeterminada, que es .vdi VirtualBox this image. Entonces le damos a siguiente y aquí nos dice detalles de almacenamiento de disco virtual, reservado dinámicamente y tamaño fijo. Ahora explicamos las diferencias que hay entre ellos. En reservado dinámicamente quiere decir que la imagen siempre va a ocupar lo que esté ocupado en el disco duro de la máquina virtual. Es decir, si después de la instalación de Windows XP del disco duro hay un archivo, o sea, ahí está ocupado el disco duro 6 GB, pues es lo que nos va a ocupar la imagen, 6 GB, aunque aquí le demos el valor que le demos. Esto solo va a determinar el tamaño máximo al que puede llegar a ocupar dicha imagen, dicha máquina virtual. Sin embargo, si le diéramos a tamaño fijo, desde un primer momento ocuparía la imagen lo que marquemos aquí, en este caso 20,89 GB. ¿Qué ventajas tiene el tamaño reservado, tamaño fijo? Pues que las aplicaciones se ejecutan más rápidamente dependiendo del caso, pero lo normal es dejarlo en dinámico. Le damos a siguiente y aquí tenemos un pequeño resumen. Tipo de archivo, el que hemos elegido, VDI. Almacenamiento reservado dinámicamente. La localización
donde se va a guardar la máquina virtual, la imagen de la máquina virtual y el tamaño que le hemos asignado. Nos dice que sí es correcta y nos vuelve a hacer un pequeño resumen de la máquina virtual con los parámetros, el nombre, el tipo de sistema operativo, la memoria base que le hemos dado y el nombre del disco duro de arranque o disco duro virtual o máquina virtual o imagen. Confirmamos y le damos a crear y vemos que aquí ya nos sale con las otras máquinas virtuales, pero no hemos terminado el proceso. Ahora arrancaríamos dicha máquina y nos sale también el asistente que nos da la bienvenida para la primera ejecución de VirtualBox en esta máquina virtual en concreto. En él pulsamos en siguiente y aquí tenemos que seleccionar el método de el medio de instalación. En él aquí tenemos el botón examinar que pulsamos y entonces iríamos, por ejemplo, imágenes de sistemas operativos. ¿Qué Windows queremos instalar? Windows XP. Elegimos la imagen, damos a abrir y aquí ya empezaría la instalación cuando diéramos a siguiente. Podemos utilizar así cualquier tipo de imagen ISO. Y también si por ejemplo en vez de una imagen tuviéramos un CD con los archivos de instalación o un CD, un DVD, tendríamos que elegir la unidad donde se encuentran estos archivos. La podríamos elegir desde aquí o examinando en equipo, yendo a la unidad C o al disco extraíble donde estuvieran los archivos de instalación. Como nosotros vamos a utilizar una ISO, pues seleccionamos la ISO, nos dice lo que ocupa la ISO, 2,19 GB, le damos a siguiente, tipo de dispositivo y la fuente que es una ISO, nos lo dice y iniciamos. Entonces ya la máquina virtual se ejecuta y empezaría la instalación. La instalación como un sistema operativo normal cuando formateas un ordenador y tienes que volver a instalar, una instalación normal. Sigues la instalación, carga los controladores y cuando termine la instalación pues ya tendrías el sistema operativo listo para funcionar. Y con esto ya termina el video tutorial.